Estamos en vivo para el primer conversatorio de Mesa UP, un lugar donde vamos a debatir sobre los temas coyunturales, temas que le interesan y por supuesto con especialistas en cada uno de los temas. En este momento estamos en vivo con Carlos Parodi, economista en la Universidad del Pacífico, y Carlos Oliva, director de la Maestría de Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Vamos a conversar en este primera mesa OP sobre las perspectivas económicas para este año 2017. Por ejemplo, podremos preguntarle a nuestros especialistas sobre las proyecciones de crecimiento de este gobierno. Muchas gracias, es un gusto estar acá con Carlos y compartir algunas ideas que ojalá sean útiles para todos. Con respecto al crecimiento este año, yo creo que va a ser un año muy parecido al 2016 en términos de crecimiento global. Es decir, vamos a estar en una cifra cercana al 4%. Ojalá que sea un año mejor, eso es lo que todos deseamos, pero yo sinceramente no veo cuáles son los motores que van a hacer que podamos superar tranquilamente una tasa de 4%. ¿No? Como ya se ha explicado en varias ocasiones, la minería es lo que va a impulsar el crecimiento este año en términos de los sectores económicos. La manufactura todavía está muy débil. El área de servicios se mantiene más o menos constante en los últimos años. Entonces yo sinceramente no veo por dónde podríamos crecer a más de un 4%, ¿no? Cuando lo vemos por el lado de la demanda, la variable clave va a ser la inversión privada, pero nuevamente no veo algunos factores que puedan decirme que la inversión privada va a aumentar marcadamente, ¿no? Se habla mucho del famoso destrave, pero yo no confiaría tanto en esa variable solamente para darle un gran impulso a la inversión privada. Y en el área externa, el mismo Carlos ya ha escrito hace poco un artículo sobre eso muy interesante. Yo veo que es un año complicado en el frente externo, con mucha incertidumbre. Quizás Carlos también nos va a poder comentar un poquito sobre eso. Sí, Carlos, muchas gracias. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Sobre el crecimiento de este 2017, yo también, al igual que Carlos, veo que no creo que superemos siquiera el 4%, y quiero explicar las razones. En primer lugar, lo que determina el crecimiento económico en el corto plazo, es decir, en este año, son básicamente las políticas económicas, por un lado, divididas en fiscales, monetarias y cambiarias, y por otro lado la situación externa del país, que afecta. La política fiscal está siendo contractiva, esto es, el gobierno está reduciendo el gasto, y el gasto es un componente de la demanda. Por lo tanto, desde el gobierno se está ajustando el gasto con el objetivo de disminuir el déficit fiscal. La política monetaria está siendo, digámoslo así, no va a ser expansiva, no creo que sea expansiva, no creo que la tasa de referencia tienda a bajar, y no lo creo porque la inflación el año pasado ha estado por encima del rango meta que el mismo Banco Central tiene. Esos dos elementos configuran que no haya un estímulo desde adentro de la economía, al cual se sumaría un contexto externo bastante complicado. Y digo bastante complicado básicamente por tres razones. La primera es que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, va a subir probablemente, según se ha anunciado, 3 veces la tasa de interés a lo largo del año 2017. Esto de acá genera ruido, en términos históricos, cada vez que esa tasa de interés sube, los dólares que están aquí se van hacia allá, y eso tiene un aumento, un impacto en un mayor tipo de cambio aquí en Perú, y en general en América Latina, lo que, conspira un poco contra el crecimiento y también eventualmente contra la meta inflacionaria del Banco Central. En segundo lugar, la eurozona se encuentra en dificultades. En el mes de mayo va a haber elecciones en Francia, y la candidata favorita es Marine Le Pen, que es la Trump francesa. Con lo cual, esta suerte de aislamiento que están optando algunos países, o esta desglobalización por la cual están yendo varios países, se estaría acentuando. Y el tercer factor que le genera ruido a toda la economía es lo que pase con Trump. Todo parece indicar que el proteccionismo va a ser la principal, herramienta que Trump va a usar, y todos en economía sabemos que el proteccionismo solamente reduce el crecimiento. Entonces, bajo ese escenario, yo creo que, y coincidiendo con Carlos, creo que en el mejor escenario estaríamos en torno al 4%,
creo que va a ser un año parecido, muy parecido a 2016, de modo tal que esa es mi postura al respecto. Sí, sobre eso también el hecho de la política fiscal es bastante importante, lo que menciona Carlos, porque uno esperaría que la política fiscal de alguna forma sea anticíclica y cuando tenemos esta desaceleración en la economía, entre precisamente la política fiscal para estimular. Pero el cambio que se ha hecho en la regla fiscal impide hacer ese tipo de políticas, ¿no? Ustedes saben que con los decretos legislativos se ha cambiado la regla fiscal y ahora hay un déficit nominal. Entonces, en la medida en que bajen los ingresos, que es la tendencia, vamos a hablar de eso en un momentito, o que por lo menos no crezcan los ingresos, el gasto va a estar contenido. Y esta política fiscal anticíclica va a ser imposible de realizar. Entonces, eso también es un elemento a tomar en cuenta para de alguna manera, no ser tan optimistas como lo es el gobierno, ¿no? El gobierno, incluso el gobierno creo que ya está bajando un poquito su proyección. La oficial creo que es 4,8, pero ayer o hoy he leído algunas declaraciones del ministro Torne en Suiza que ya están diciendo que probablemente estemos por debajo de esa cifra. Él arguye pues todo el tema internacional, el Brexit, el tema de Francia que podría venir. Pero yo creo que muy pronto, en 2 o 3 meses, el gobierno va a tener que de alguna forma sincerar ese crecimiento y va a estar en una tasa muy cercana al 4%. Sí, inclusive los efectos de esta política fiscal contractiva ya se están viendo en el último trimestre del año 2016. La inversión pública ha disminuido a niveles realmente alarmantes. Entonces, no veo ningún estímulo interno para que la economía se recupere. Como decía muy bien Carlos, estamos confiando en que la inversión privada va a reaccionar, pero la inversión privada tiene un largo periodo de caída, sea por razones internas o externas, y no veo muy claro qué cosa haría que reaccione. Entonces, lo que no hay son motores. Es como si los motores estuvieran apagados y nadie sabe o no se hace nada por encenderlos. Y mientras eso no ocurra, el crecimiento va a estar limitado a ciertos proyectos mineros por ahí, de repente por ahí algo que se destraba, pero más que eso no se ve para el año 2017. Además, en términos más generales, lo que se percibe a nivel de inversionistas privados medianos y grandes es una suerte de pesimismo. Me parece que el gobierno actual comenzó con expectativas demasiado altas, muy altas, y naturalmente eso ha venido en caída, considerando que, digamos, la inversión privada esperaba pues de repente otro tipo de señales por parte del gobierno que simplemente no se han dado. Entonces hay una suerte de confusión o de compás de espera, para ponerlo en otros términos. Sí, esto que ha pasado en el último trimestre, que estaba mencionando Carlos, yo creo que es importante en el sentido de que yo creo que al MEF se le pasó la mano. Sí. ¿No? Lo lógico era que cerremos con un déficit fiscal de 3% y estamos cerrando con 2,7%. Entonces han hecho un ajuste que ha estado mal calibrado, ¿no? Han restado inversión pública para este año de manera adrede y se han equivocado. Y lo peor es que toda esa inversión pública que no se ha hecho este año se va a hacer el próximo año, porque en la ley de presupuesto hay un artículo que te dice que lo que no has ejecutado este año en inversión pública lo puedes ejecutar el otro año. Entonces, ya de por sí le estamos metiendo más déficit, ¿no? Estamos financiando por debajo de la línea con la plata del 2016, estamos financiando parte de la inversión pública del año 2017. Entonces, la presión que va a haber en el 2017, este año, para controlar el déficit va a ser súper alta, ¿no? Y eso, en realidad, nos trae a colación el tema de la reforma tributaria que se ha hecho, ¿no? Porque si la reforma tributaria funcionara como el gobierno espera, entonces esta presión por el déficit ya no sería tanta y quizás sí habría algo de espacio para algún tipo de política un poquito más expansiva, ¿no? Pero, y con eso podemos pasar al segundo tema que queríamos comentarle de la reforma tributaria, ¿no? Yo nuevamente veo mucho desorden en todos los decretos legislativos que se han hecho, ¿no? Uno no ve una meta o una
una búsqueda de algo que todos, digamos, miran, todos los decretos que se han sacado están en esta dirección, ¿no? Entonces veo mucha confusión. Hay algunos decretos que aparentemente ayudarían a la formalidad, pero en el fondo lo que van a hacer es que se pierdan recursos. Hay otros que están bien encaminados, ¿no? Como esta amnistía que se ha dado para declarar dineros que están afuera, ¿no? Pero en el fondo lo que yo creo que se está haciendo se está aumentando la complejidad del sistema, ¿no? Y las buenas prácticas internacionales nos dicen que una de las características que tiene que tener un sistema tributario es que sea simple. Porque mientras más simple es, para la gente es mucho más fácil reportar sus impuestos y pagarlos. Mientras más confusión hay, ¿no? Mientras más exoneraciones o huecos hay en un sistema tributario, por un lado es más fácil, o bueno, es más difícil para la gente reportar sus impuestos, ¿no? Y por otro lado también te da pie a que todo el mundo se ponga imaginativo y busque la manera como encontrar el hueco, ¿no? La famosa ilusión tributaria, encontrar el hueco por donde escaparse para pagar menos impuestos o simplemente para no pagarlos. Entonces, todo este esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, hay algunas MIPES que estaban en el RUS, ya no van a estar en el RUS, van a estar en el sistema MIPE tributario. Algunas MIPES van a pagar menos impuesto a la renta, ya no van a pagar 30, sino van a pagar 10, ¿no? Pero claro, cuando se estén acercando al umbral de que van a aumentar del 10 al 30, entonces ahí hay un desincentivo para seguir creciendo. Al contrario, va a haber un incentivo para partir las empresas y tener muchas empresas chiquitas que pagan 10 y no tener una grande que paguen 30. Entonces, estas cosas que yo entiendo que se hacen con muy buena intención, creo que ya se ha probado además, porque esto es algo muy parecido a lo que teníamos hace 30 o 40 años, ¿no? Que en un sistema complejo, con muchas exoneraciones y muchos huecos dentro del sistema. Entonces yo a la larga creo que este sistema no va a generar los ingresos que necesitamos para el próximo año, por lo menos no en el corto plazo, no mientras la gente empieza a enterarse de qué cosa está pasando, qué le conviene, si no le conviene. Entonces, en el corto plazo, la presión tributaria se va a mantener en la tasa a la que está, y eso pues trae a colación el tema que estábamos conversando del déficit. Y ojalá que en el mediano plazo algunas de estas medidas empiecen a funcionar, que la economía empiece a formalizarse. Pero el tema de la formalización, que podemos conversar en otro momento, también va mucho más allá pues del tema tributario, ¿no? Hay una reforma laboral que está pendiente y hay otros temas también. No sé, Carlos, si tú tienes... Sí, yo quería agregar dos cosas. Bueno, en general estoy totalmente de acuerdo con Carlos y quería tocar básicamente dos puntos. En el intento de formalizar, ha salido uno de los decretos, señala que para que uno pueda pues descontar más UITs de tu pago total o del total que tienes que pagar cuando tienes cuarta y quinta categoría, tienes que pedirle recibo por honorarios a ciertos profesionales. Está, por ejemplo, los psicólogos, los nutricionistas, y son 13 en total. Los abogados, ¿no? Los abogados también. Que son los que han hecho la norma, probablemente. O sea, eso suena bien en el papel, pero quisiera por un momento que se pongan a pensar en la vida real. Es decir, yo voy a ir donde el psicólogo y le voy a decir, ok, me tienes que dar un recibo, porque si no, ¿qué pasa? Me voy donde otro que sí me dé recibo. Entonces, esto va a generar un carnaval de inventos, sea para fraguar recibos, sea para disminuir el precio con tal de no entregar el recibo. Es decir, es muy fácil darle la vuelta a la norma. Entonces yo no dudo de la buena intención, lo que dudo es del proceso de implementación. Es sumamente complicado. Y el segundo ejemplo que quiero mencionar tiene que ver con algo que uno aprende cuando lleva un curso de política económica, que es lo siguiente: lo que nunca puedes hacer en política económica es crear incertidumbre. ¿A qué me refiero? El gobierno dice, voy a bajar el IGB en un punto si es que logramos cierta meta en julio. Muy bien. Pongámonos en el caso de un empresario que quiere tomar la decisión hoy día de comprar una máquina. Y el gobierno le dice, si logramos la meta, te va a costar un poquito menos porque el IGB va a bajar un punto. Entonces el empresario dice, ok, postergo mi decisión racionalmente, espero 6 meses.
Pero ¿qué pasa si cuando llegue el mes 6 ocurre lo más probable, que no logremos esa meta? El empresario va a decir, pero entonces el gobierno me hizo postergar la decisión para después no hacer nada. Entonces, la siguiente vez que el gobierno quiera sugerir algo al respecto, simplemente no le voy a creer. Entonces, el tema me parece grave porque, digamos, la gran mayoría de economistas sabe que esa meta de 7.2% del producto como recaudación para el mes de julio es casi, por decir alguna palabra, imposible de lograr, considerando que en los últimos trimestres estamos lejísimos de esa meta. Entonces, yo no creo que se logre la meta, no creo que baje el IGB, pero sí se le genera incertidumbre en general a cualquier empresario que quiere comprar maquinarias, que quiere comprar computadoras, etcétera, y dice, espero para pagar un punto menos del IGB, y luego eso no se da. Entonces, esa figura sí me parece equivocada, y más lo identifico como una promesa de campaña que algo realmente pensado. Sí, yo coincido. Yo creo que es básicamente la manera como han querido tratar de cumplir con una promesa, sabiendo en el fondo que no era posible, ¿no? Entonces se han inventado esta forma de... Yo primera vez que veo una ley en un decreto legislativo en ese sentido, ¿no? Que si cumplo en tal fecha con una meta que es sumamente alta, que es la histórica, además la más alta en los últimos años, recién voy a bajar el IGB, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahí es un claro ejemplo de cómo la política a veces influye en la economía, ¿no? Sí. También, añadiendo un poquito a la conversación, el papel de la SUNAT también yo creo que va a ser muy importante en los próximos años, y hasta ahora al menos no hemos escuchado mucho sobre lo que se está haciendo, ¿no? Cuando uno tiene un sistema tributario que se está complejizando, como lo acabamos de mencionar, tienes que tener una administración tributaria lo más fuerte y sólida y justa posible, ¿no? Porque precisamente cuando haces esto muy complejo, empiezan a surgir estas dudas, estas maneras de eludir el pago de impuestos, y ahí es cuando la SUNAT tiene que tener pues una transparencia y una justicia. Hasta donde yo sé, la SUNAT hace ya un par de años está trabajando con un sistema informático para cruzar información, pero ese sistema todavía no existe, ¿no? Entonces, lo peor que nos podría pasar es tener un sistema complejo y tener una SUNAT que no esté dando la... Sería el peor escenario. Sería el peor escenario, porque al final, pues esto, como les digo, vamos a volver poco a poco a lo que pasaba hace 30 o 40 años, ¿no? Que todo era un gran desorden y que la gente buscaba, ¿no?, racionalmente la manera de eludir, precisamente porque el sistema te está permitiendo estos huecos para eludir, ¿no? Otro de los temas que veíamos importante conversar, que está vinculado a los decretos legislativos, tiene que ver con estas reformas. Tenemos la reforma de lo que se llamaba, hasta ahora se llama el SNIP, y también tenemos algunos decretos legislativos que han modificado el marco de las APPs, de las asociaciones público-privadas, y también de las obras por impuestos. Entonces queríamos hacer algún tipo de reflexión sobre estas reformas, a ver si están bien o no encaminadas. No sé, Carlos, si quieres comentar algo. Empieza tú, Carlos, sí, que sí. Ok. Sobre el SNIP. A ver, acá, bueno, lamento quizás ser tan crítico, pero nuevamente creo que se ha cometido un gran error. Y hay un error de diagnóstico con esta famosa reforma del SNIP, ¿no? En el diagnóstico, al menos lo que nos decían las autoridades, los funcionarios, era que el SNIP era un cuello de botella para la inversión, ¿no? Que el MEF tenía que autorizar todo, ¿no? Y que con esto se iba a solucionar ese problema. Eso quizás era cierto hace 10 o 12 años, ¿no? Precisamente cuando PPK y el ministro Zavala estaban en el gobierno. Pero eso cambió mucho en ese tiempo. El SNIP está totalmente descentralizado. Quienes autorizan sus proyectos son los mismos gobiernos regionales y los mismos gobiernos locales. En los únicos casos donde hay una presencia del MEF es cuando se hacen transferencias durante la ejecución. Y eso es una política del MEF, ni siquiera necesita una ley para poder cambiarlo. Entonces, la verdad es que si se parte de un diagnóstico errado, entonces se llega a una solución que yo creo que no es la solución. Al menos por lo que ha salido en los decretos legislativos. Esperemos que con el reglamento que está por salir en los próximos seguramente 45 días, se aclaren algunas de estas cosas, ¿no?
pero por lo que se lee en el decreto legislativo y lo que han estado mencionando los funcionarios, ir exclusivamente a un sistema para cerrar brechas, dejando de lado todo el análisis anterior, sería un error tremendo, ¿no? Porque en el fondo, casi cualquier proyecto te cierra algún tipo de brechas. La interoceánica te cierra brechas. Entonces podríamos estar llenos de interoceánicas ahora en el futuro. ¿Por qué? Porque existe la justificación de que te están cerrando una brecha que se puede justificar sin ningún problema. La gran pregunta es si ese es un proyecto rentable, social y económicamente. Y aparentemente, por lo que uno lee, esa es la parte que ya no va a ser importante en el análisis. Entonces uno no puede dejar de lado el análisis costo-beneficio, el análisis social de cada proyecto. No basta con el criterio de cerrar brechas, ¿no? Un colegio cierra una brecha, por supuesto que la cierra. Entonces voy a hacer un colegio y justo lo hago en una quebrada donde hay un huaico. Lo puedo hacer, estoy cerrando una brecha, pero claro, no está el estudio técnico que te soporta y te dice, mira, la escuela está bien que la hagas, pero acá no la puedes hacer, la tienes que hacer en este otro lado. El tamaño de la escuela es para 20 alumnos, para 200 alumnos, para 2000 alumnos, necesitas un análisis técnico. Entonces hay una serie de elementos que se hace siempre en los estudios de factibilidad, que tiene que seguir haciéndose y que no pueden ser dejados de lado. Ojalá que no los dejen de lado, como les digo, ojalá que en el reglamento esté claro todo este asunto y se complemente con el cierre de brechas, porque ya yendo al otro extremo, el sistema anterior, el problema que tenía es que no priorizaba. Te decía que un proyecto pasaba o no pasaba, pero no podía compararte entre dos proyectos. Entonces, si a ese análisis anterior se le integra una herramienta que te pueda hacer una priorización, yo creo que tendremos un súper sistema de inversión pública. Pero la idea no es reemplazarlo, sino complementarlo. Yo coincido plenamente con Carlos. Me parece que esto tiene que ver otra vez con una promesa de campaña de eliminar el SNIP, pero en realidad no solo lo que se propone, digamos, en esencia parte de un error de diagnóstico, que es el problema central para mí, sino que además yo creo que esto va a terminar, si es que el reglamento así lo mantiene, en la construcción de una serie de cosas que digamos que técnicamente no van a ser viables, sin rentabilidad social alta, que es lo que se esperaría, ni rentabilidad privada. Entonces, me parece que ahí sí hay un problema. Yo lo que creo es que aquellas medidas que están vinculadas, acá el tema no es un tema que pasa por un cambio de nombre, que es lo que mucha gente dice, no, ya no hay SNIP, ahora hay esto. No es un tema de cambio de nombre, es un tema en este caso claramente, como muy bien explicado Carlos, de diagnóstico. Yo no puedo menos que coincidir, es decir, esperemos con calma la reglamentación de este decreto legislativo, donde más que reglamentación se hagan ajustes a la cuestión original. Yo creo que la idea del cierre de brechas tiene que complementarse con lo anterior, pero no reemplazarse, no es ir de un lado a otro como si fuera algo tan simple. Esa sería mi postura al respecto, y coincido con Carlos. Sí. Bueno, ya para ir cerrando en esta experiencia que es nueva para nosotros, que espero que sea de agrado para todos, decir simplemente que uno reconoce el gran esfuerzo que se ha hecho. Me imagino que hay mucha gente dentro del sector público que ha trabajado muchísimo. Sacar más de 100 decretos legislativos en 3 meses pues es una tarea titánica, ¿no? Y tampoco dudo de las buenas intenciones que se tengan. Quizás nos hubiera gustado que algunos temas sean un poquito más debatidos, sean más conversados. Ya no sé, quizás ahora el Congreso podría empezar a tallar y tratar de darle forma a alguna de estas cosas que estamos comentando, que podrían mejorarse. Yo creo que hay mucho espacio todavía para la mejora. ¿No? Yo de mi parte, solo para cerrar, un gran tema que sí creo que falló en términos de los decretos, y se tenían las facultades para eso, es en normar el sistema de abastecimientos. Eso estaba explícito y no se ha hecho, lamentablemente. Y el cuello de botella de la inversión pública y de todo el gasto público está en el sistema de abastecimientos, no está en el SNIP. Eso nuevamente es un error de diagnóstico. Y este sistema de abastecimientos ni siquiera tiene un ente rector, ¿no? Y es un desorden en casi todas las entidades públicas, y sobre eso podremos conversar más adelante. Muchas gracias de mi parte. Yo quisiera agradecer personalmente la oportunidad que nos dan en este momento y dejar en claro que acá no se trata que uno esté en oposición porque critica algo.
Es decir, el país está de por medio y lo que queremos es que justamente las cosas mejoren para todos. Entonces, tener una postura contraria o crítica respecto de algo no es que seas, digamos, de oposición o en favor de, sino simplemente esto hay que mejorarlo un poquito más. Y coincido con Carlos en que la razón de fondo que origina todos estos problemas es lo que el mismo primer ministro ha reconocido, que falta una estrategia de comunicación. Estos temas hay que debatirlos más. Y creo que los ambientes académicos son unos ambientes que se prestan para ese tipo de debates. Desde luego que, y me tomo la libertad de hablar en nombre de Carlos, queremos que las cosas le salgan bien al gobierno, porque en la medida que le salgan bien a ellos, nos salgan bien a todos. Pero justamente en ese espíritu es que estamos precisando algunas cosas, algunos temas, algunas cosas que deberían mejorarse. Ya la campaña terminó, tenemos que pensar ahora todos mirando hacia adelante y contribuir proponiendo mejoras, y creo que este tipo de espacios que nos brindan son los adecuados y son los ideales para este tipo de discusiones. Les agradezco muchísimo, de verdad. Agradecemos tanto al profesor Carlos Parodi, economista de la Universidad del Pacífico, y Carlos Oliva, director de la Maestría de Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, por conversar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.